Tal vez es la primera vez que desde tu dispositivo ves una reflexión como esta. Yo te quiero dar la bienvenida y pedirte que sigas mirando, que sigas escuchando, porque Dios sin duda tiene algo para tu vida en este momento. La debilidad nos hace fuertes porque nos mueve al clamor, a la búsqueda de la presencia de Dios. Y esto, si uno anhela conquistar algo, es una condición sine qua non. No se puede obviar, no se puede dejar de lado. Necesitamos buscar, necesitamos buscar y clamar delante del Señor para poder ver lo que anhelamos ver. Un poquito más abajo, ahora sí leemos en el verso 12 y después vamos a saltar al 20. En el verso 12 dice: Dios nuestro, es un clamor que Josafat hace al ver lo que se viene. ¿Acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. Desconcierto total. Pero por eso, dice a continuación, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Qué bueno sería que pusiéramos nuestra esperanza en Dios, aun cuando sí sabemos qué hacer. Lo que pasa es que cuando sabemos qué hacer es que vamos con el envión. Pero cuando no sabemos qué hacer, ahí nos acordamos de Dios. Yo te animo que buscar de Dios, y me animo a buscar de Dios aun cuando sabemos qué hacer. Que apelemos a Él en todas, en las buenas y en las malas. Cuando todo va sobre ruedas, como cuando todo se desmorona. Aprender a buscar porque en ti, dice, en ti, no en recursos humanos, no en estructuras, no en estrategias, no en recursos de internet. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Y dice, saltando al 20, muy bien, se está portando la PC. Al día siguiente, madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en el Señor su Dios y estarán seguros. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Fe y confianza en Dios son dos elementos indispensables. La fe como que construye un puente en el vacío. Uno ve y no hay nada, pero cree que ahí va a haber algo. La fe construye un camino en el desierto. No veo nada, veo un desierto, pero ahí yo confío que va a haber un camino. La fe abre puertas al obrar de Dios. Nos abre la puerta, nos construye un camino, nos traza un puente. Es imprescindible que los pasos que demos como iglesia y que des en lo individual, si anhelás conquistar áreas de tu vida, es arrancar creyendo que Dios lo puede hacer. Porque generalmente la evidencia nos dice lo contrario. Ya el pastor Marcelo nos decía algo, o porque soy débil, o porque fracasé, o porque tuve malas experiencias en el pasado, o porque me faltan cosas, o porque soy demasiado joven, como argumentaba Jeremías, yo soy un niño, decía, o muy grande, como podía ser Abraham, como podía ser Moisés, ya pasé yo, ya estoy de vuelta en la vida. No, para todos el Señor traza puentes para nuestra vida, pero quiere que empecemos por el camino de la fe. Y cuando estamos confiados en nosotros mismos, no abrimos la puerta a la fe. Qué importante que aprendamos a confiar para lograr ver lo que anhelamos ver. Seguramente tenés desafíos para tu vida, deberías tenerlos, sobre todo en lo espiritual, conquistar áreas de tu vida que están flojas. Tal vez tenés una lucha con vicios, tal vez contra fracaso, contra recuerdos dolorosos de tu pasado que te bloquean, con situaciones de violencia, con luchas contra tu propio temperamento, contra situaciones que te atan, cadenas, ataduras espirituales. Para luchar contra eso tenemos que arrancar invocando de Dios y creyéndole no a la evidencia, sino a lo que Dios puede hacer. Nos dice la Biblia que fe es certeza y es convicción. Es ver lo que todavía no está. Como dice Dios, que llama las cosas que no son como si ya fueran. Bueno, eso es lo que Dios espera que hagamos, que llamemos a lo que no es
que le estamos clamando a Él como si ya fuera, creyendo que va a pasar. Josafat no sabía muy bien lo que iba a pasar, pero sabía que si confiaba en Dios, Dios algo, sin saber qué, Él iba a hacer. No sabemos qué hacer, dijo, por eso, Señor, te invocamos. Y si avanzamos un poco más, en el verso 13, y me gusta ver esta imagen, dice, todos los hombres de Judá estaban en pie delante del Señor solos. ¿Dice solos? No, ¿qué dice? Junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. No, uno diría, ¿cómo? Si hay riesgo, si hay peligro, lo primero que hay es sacar a todos, a los niños, a las personas más débiles y que queden los guerreros. Pero si nosotros nos fijamos y lo hemos estado considerando a lo largo de este año, en el libro de Nehemías, de la misma manera, cuando mandan a construir la muralla, las zonas más peligrosas, los hombres estaban con sus esposas y sus hijos. Y había mucho peligro, mucho peligro. ¿Pero por qué? Porque Dios siempre piensa en familias. Dios no piensa en individuos aislados. De hecho, la iglesia se comporta como una familia espiritual, que es la suma de las familias que la componen. Y vemos cómo Dios tantas veces hablaba de las tribus, hablaba de los clanes, hablaba de los grupos. Dios no busca trabajar con individuos aislados, sino cuando llama a uno enseguida lo hace vincularse y trabajar en equipo. Y eso es lo que Dios quiere, y yo entiendo que como nunca Dios quiere ver a las familias unidas, las familias trabajando juntas. Qué importante para esos niños ver el ejemplo de su padre, qué importante ver al matrimonio junto, qué bueno la familia trabajando junta. Tal vez puede decir, sí, pero yo por distintas razones no tengo a nadie en mi familia conmigo. Estoy solo o sola, no tengo a nadie. Bueno, tenés una familia espiritual. No estás definitivamente solo, porque la iglesia debe ser la familia de Cristo, una familia espiritual, donde estamos juntos, donde nos apuntalamos y nos apoyamos los unos a los otros. Dios siempre no solo piensa en familia, sino que piensa en generaciones. No piensa en individuos, piensa en generaciones. ¿Cuántas veces dice para que tú, tus hijos, tus nietos? Dios siempre ve generaciones. No mira el aquí y ahora, mira las familias y mira las generaciones. Por eso todo lo que queramos emprender para la gloria de Dios no puede excluir ni a los niños ni a los más chicos. Debe incluir a las familias. Dios quiere usarnos a todos. Dios quiere usar a los matrimonios. Dios quiere usar como nunca a las familias. Por eso qué importante que no te quedes afuera o que no digas, no, esto es un llamado para mí solo. Involucra a tu familia. Tal vez hoy no quiera, tal vez hoy no se interese. No importa, orá por ellos y confía que tarde o temprano, si te ven dar un buen testimonio, se van a sumar. Pero Dios no mira individuos aislados, Él mira a las familias. Y allí se plantan todos delante del Señor. Nadie queda fuera, están todos clamando, intercediendo, rogando delante de Dios. Lo que Dios quiere hacer en tu vida o lo que Dios quiere hacer en la iglesia no lo va a hacer aisladamente, porque si te bendice a vos, bendice al núcleo con el que te reunís. Si sos bendecido, tu familia va a ser bendecida. Si servís a otros, tu familia va a ser bendecida al verte. Todo empieza por el núcleo familiar y a partir de allí se va extendiendo a lo que nos rodea. Por eso quienes compongan tu familia, aunque no sea una familia biológica, tal vez sea una familia del corazón o una familia espiritual, no te aísles, trabaja en equipo. Dios miró siempre en equipos. A todos los que Él llamó, no llamó aislados para que solitos hicieran la obra. Siempre era para que convocaran, para que llamaran. Cuando arranca con Moisés, dice, ahora tenés que seguir con el pueblo, no te quiero a vos solo. Cuando arranca con Abraham, va toda su familia, con Jacob, toda su familia. Siempre Dios obra en comunidad y quiere que vivamos la vida cristiana y que hagamos nuestras luchas y peleemos nuestras batallas en comunión, juntos unos con otros. Y si tenés luchas personales, estás luchando con vicios, con ataduras, con historias del pasado, con características de tu propio ser que debes modificar, es mucho más fácil
cuando estás con otros. Es mucho más fácil en familia, es mucho más fácil en equipo. Pelear solo con tus luchas, tratar de hacer tus conquistas personales solo, aunque estés invocando a Dios, es necesario que tengas a tu alrededor de quien tomarte, en quien descansar, en quien pedirme, orá por mí, por esto, ayúdame en esto. Qué bueno vivir la vida en Cristo y avanzar hacia lo que Dios tiene, hacerlo juntos, hacerlo en familia, la iglesia, la familia, trabajando juntas. Y avanzando un poquitito más, en el verso 15 dice, y dijo uno de los que allí estaban, Hazaeliel, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también usted, rey Josafat. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Porque la batalla no es de ustedes, sino mía. No tenían que tener miedo, no porque fueran capaces, no porque fueran hábiles guerreros, no porque tenían buen armamento, sino porque la batalla era de Dios. Ahora, claro, para que esto sea real, uno tiene que darle el timón a Dios. Y a veces es lo que nos falta. El secreto de la conquista es entregar al Señor tus batallas, entregar al Señor mis batallas, nuestras batallas. Porque cuando entregas al Señor tu batalla pasa a ser la batalla de Dios. Y cuando pasa a ser la batalla de Dios, la victoria de Dios pasa a ser tu victoria. Es entender que cuando le das el timón a Dios, no es que ahora perdés todo lo que podías lograr. Al contrario, es Dios que va a pelear tu batalla. Ahora, por supuesto, uno puede decir, es mi batalla y la voy a pelear yo porque la quiero pelear yo. Es mía y yo me las voy a arreglar. Dios te va a decir, dale nomás. Imaginémonos que Josafat decía, está muy lindo, lindas palabras, se le dice de nombre difícil, Hazaeliel, muy lindas tus palabras, más lindo que tu nombre, pero la batalla la voy a pelear yo. Yo soy el jefe, yo soy el rey, yo tengo un ejército entrenado, nos vamos a arreglar, vamos a pelear nosotros. ¿Cómo les hubiera ido? Probablemente hubiera sido esto. En lugar de una derrota victoriosa, hubiera sido una victoria, no se puede decir derrotosa, deplorable, no, pero hubiera sido un fracaso. Pero entiende, y esto es importante que lo entendamos, cuando le das lugar a Dios, que le das el lugar del timón de tu vida, la batuta de tu vida, tu batalla pasa a ser su batalla. Y Él quiere pelear nuestras batallas, pero tenemos que entregar el control. No se puede. Imagínense que en un momento le dijera a Josafat a Dios, no, así no, de esta manera vamos a hacerlo. Si lo vas a hacer vos, tenés que hacerlo a mi manera. No. Dios hace a la manera de Dios. Dios pelea la batalla a la manera de Dios, que generalmente no es la nuestra. Por eso es importante entender que la batalla es del Señor. Uno puede vivir toda la vida golpeándose la cabeza contra la pared, tratando de dejar ese vicio destructivo, de controlar áreas de su vida, de renunciar a una práctica destructiva, lo que sea que quiera avanzar y dejar atrás. Puede estar peleándola toda la vida solo. Y es prueba y error, y prueba, ahora intento con esto, ahora voy a intentar con esto. Me contaron que se puede hacer así. Me contaron que hay una pastillita mágica, esta te resuelve los problemas. Y una y otra vez volvemos a caer. La batalla es del Señor. Pero hay algo que sí, aunque la batalla es del Señor, que nosotros tenemos que poner, el entregarle el control y hacer la parte que nos toca. En el libro de Josué, que habla siempre de conquistas, es el libro ideal para hablar de las conquistas, pero esta vez resistí la tentación. El libro de Josué dice ahí nomás, en el 1:3 al principio, les dice Dios a Josué para que le diga al pueblo que la tierra que les va a ser dada es la que pise la planta del pie. O sea, primero tenían que pisar la tierra, después Dios se las concedería. Para cruzar el Jordán, primero tenían que mojarse los sacerdotes que llevaban el arca para que después el río se abriera.
siempre tiene que estar el paso de fe. Creer que aunque el Jordán estaba desbordado y era un riesgo, pues estaba el riesgo de que te arrastrara, había que meterse en el agua fría y creer que Dios la abriría. Cuando se metían en la tierra hostil, donde había gigantes, donde había cananeos que tenían la tecnología de avanzada porque eran carros cerrados, conocían el hierro con mucha más fortaleza y armamento de avanzada, cuando entraban tenían que poner el pie. No decirle, Señor, primero saca al enemigo y después nosotros nos metemos, sino que había que meterse primero, pisar la tierra, y el Señor traería después la conquista. El Señor, el secreto de la conquista es entregarle a Él nuestras batallas y hacer nosotros la parte que nos toca, que es pisar la tierra, dar el paso, involucrarnos, meternos en el peligro sabiendo que el Señor va con nosotros. Y finalmente, para terminar, quiero que bajemos un poquito al verso 21, verso 21. Dice, después de consultar con el pueblo, a ver, vamos a pensar un poco, están ya acercándose el ejército. Acá tiene que hacer la estrategia final, Josafat. ¿Qué haríamos nosotros? Ya llegan. Bueno, a ver, pasemos revista del ejército, ¿cuántos somos? A ver, vamos a mandar los flecheros. ¿Dónde están los flecheros? Bueno, primero los que van caminando, después los que van a ir de a caballo, los que van a llevar las espadas, a tener un orden, porque toda guerra tiene una estrategia. Ahora, a ver, ¿cuál es la estrategia que sigue Josafat? Después de consultar con el pueblo, Josafat designó los que irían al frente del ejército. Bien, esos son los que llevan las armas. Dice, para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad con el cántico, den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. No, Josafat, no entendiste nada. Se vienen le dije, el mensajero dice, se vienen los enemigos. Son tres potencias que se juntan. A ver, necesitamos tener guerreros. ¿Dónde están los guerreros? ¿Qué les diste? ¿Qué le van a dar un flautazo al que se les venga por delante? ¿Le van a enroscarle el arpa al cuello? ¿Qué herramienta estás pensando usar? ¿Cómo se te ocurre en este momento? Dejemos la alabanza para a ver si nos va bien. Ahí alabemos a Dios. Pero primero vamos a ver cómo nos va. ¿Pero qué hace él? No designa guerreros, Josafat. Designa adoradores. ¡Qué locura! El culto de alabanza es más tarde. Te dieron mal el cronograma. No, Josafat no designa guerreros, designa adoradores. ¿Por qué? Porque había entendido que esa no era su batalla. Si no era su batalla, no dependía de sus guerreros. Y si la batalla era de Dios, entonces había que adorar a Dios. No servían las armas. La única arma más poderosa que contaban estaba en el cielo y con ellos, que era Dios, y por eso había que adorarle a Él. Y uno dice, qué locura, pero en el 22 dice, tan pronto, ¿qué dice? Tan pronto como qué? A entonar este cántico de alabanza o a cantar, recién ahí y no antes. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte que de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Qué locura, ¿no? Dios designa, Josafat designa no guerreros, sino adoradores. Cuando comienzan a glorificar a Dios, se inicia la conquista. Empiezan a ocurrir cosas sin que Josafat ni nadie muevan sus armas. Es una batalla que se libra sin armas. Es una batalla que se gana sin armas. Es una conquista que se hace sin armas físicas, pero sí con armas espirituales. Porque no nos olvidemos que empezó con ayuno y con clamor. No nos olvidemos que hubo fe, que hubo confianza. No nos olvidemos que se movilizaron las familias delante del Señor. No nos olvidemos que entendieron que la batalla no era de ellos, que no se trataba de armas físicas, se trataba de una batalla espiritual y de una conquista espiritual. Entonces se gana espiritualmente, sin armas humanas, con armas espirituales. ¿Por qué? Porque la adoración es una confrontación al mundo espiritual. Satanás siempre buscó ser adorado. Desde el Edén, desde el principio quiso que le dieran a él
lo que le correspondía a Dios. Lo dice con el primer Adán y lo hace con el postrer Adán. Le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorás. Yo quiero eso, quiero lo que es de Dios. Quiero lo que es de Dios. Por eso la adoración a Dios es una confrontación al mundo espiritual. Cuando el pueblo alaba, las fuerzas de las tinieblas son confrontadas. Y aquí, como están invocando al Rey de Reyes, están invocando al Señor, están diciendo, dicen, damos gracias a Dios, den gracias a Dios, pues su gran amor perdura para siempre. Invocan el amor de Dios, la grandeza de Dios, y empieza a pasar algo sobrenatural, que de golpe se empiezan a pelear, los enemigos se pelean entre sí, y cuando llegan, que no lo leemos a eso, pero si ustedes terminan la historia, llegan, y lo único que hacen es encontrar toda la riqueza que habían abandonado, y se llevan un tremendo botín por el cual no pelearon, por el cual no tuvieron que batallar, porque la batalla fue del Señor. En 2 Crónicas 32:8, más adelante, diría el rey Ezequías, nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Yo quiero preguntarte, cerra un minutito tus ojos, que te preguntes cuál es tu batalla o tus batallas. ¿Qué es lo que estás tratando de ganar en tus propias fuerzas? ¿Qué área de tu ser estás tratando de conquistar en tus propias fuerzas? Tal vez nunca le entregaste tu corazón a Cristo. Tal vez sos un simpatizante de la fe. Te cae bien, gente buena. Dicen cosas que son buenas, pero se necesita mucho más que algo que te cae bien para que empieces a encontrar una victoria en tu vida. Poder conquistar la primera área que tenés que conquistar, que es tu propio corazón. El territorio de tu corazón tiene que ser entregado a Cristo. Hasta que no hagas eso, no vas a poder avanzar. Quizás logres victorias materiales, te vaya bien en el negocio, hagas mucha plata, tengas fama, te vaya bien en muchas cosas. Pero eso no define tu destino eterno. Lo que define tu destino eterno es en quién pones tu fe hoy. Y esta es la primera batalla que tenés contra Satanás. Solo Cristo te da la vida eterna. Solo en Él podés encontrar libertad y esperanza de vida eterna. Él va a venir a buscar a su iglesia, a sus hijos, que hayan creído en Él como su Salvador y Señor. Es un área donde ya reina Dios Jesús en tu vida. ¿Esa batalla la ganó Jesús o sigue todavía Satanás teniendo el control? Aunque nadie está diciendo que seas un satanista. Lo que pasa es que hay dos reinos, tinieblas y luz. Si no estás en la luz, por default, estás en las tinieblas. Es importante que busques a Dios para que Él te traiga vida eterna. Aunque seas una gran persona, aunque seas una persona con buenos valores, se necesita mucho más que eso. Aunque seas honesto en el trabajo, se necesita entregarle el control de tu vida a Jesús. Si ya lo hiciste, hay más batallas que pelear. ¿Cuál es tu batalla? ¿Qué área de tu vida todavía no gobierna Jesús? ¿Qué área de tu vida todavía no está bajo el control del Espíritu Santo? Pero yo vengo a la iglesia, buenísimo. Yo me reúno los domingos, yo tengo Biblias, yo canto canciones cristianas, pongo alabanzas. Correcto, pero no responde la pregunta, ¿cuál es la batalla que todavía no le entregaste a Cristo? Porque la única manera es que hagas de tu batalla su batalla. Entregale la batalla a Cristo para que su victoria sea también tu victoria. Para que su conquista sea también tu conquista. ¿En qué áreas de tu vida todavía el Señor no gobierna? Debes conquistar esas áreas de tu vida para Cristo. Y solo lo podés hacer si le das a Él el control. Si le entregás el timón, no un cuarto de vuelta, que Él le dé las vueltas que quiera, tiene que ser el que gobierne. ¿Qué áreas de tu vida todavía no están bajo el control del Espíritu Santo? Tal vez avanzaste en tu vida. Bueno, hay en nuestro entorno mucho por hacer. Hay compañeros de trabajo, un territorio por conquistar, una tierra por pisar.
Hay que meterse en el Jordán, que está frío y con mucha agua, para que el Señor lo abra y el camino esté libre. Acordate que Él abre caminos en el desierto. La fe logra eso. Necesitas avanzar en fe. Tus compañeros de trabajo, tal vez tu familia íntima o la más allegada. ¿A quiénes? Hay nombres, hay realidades, áreas de tu vida para Cristo. Todos tenemos cosas con las que luchar. Todos tenemos áreas que si mejoraron tienen que seguir mejorando más hasta que Jesús tome el control. No sirven las conquistas parciales. ¿Sabés que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida e hizo una conquista, pero una conquista parcial? Porque dejó enemigos. Como estaban bien, debajo de su higuera, debajo de su vid, tenían lo necesario, tenían comida, estaban felices y se dejaron estar. El Señor lo dijo: conquisten todo, no dejen nada sin conquistar. Y ellos hicieron una conquista parcial. Décadas después, muchos años después, cientos de años después, terminan en una idolatría galopante, en una aberración, porque no conquistaron lo que debía ser conquistado. Por eso no alcanzan las conquistas parciales. ¿Qué áreas de tu vida todavía no tiene Dios el control? No alcanza con que tenga control sobre una o varias o bastantes o muchas. Tiene que ser todo tu ser. ¿Por qué no entregarle al Señor hoy esa batalla para que Él la pelee y la gane por vos? Pero hay que estar dispuesto a pisar la tierra, hay que estar dispuesto a decirle: Señor, yo avanzo en fe. No tengo evidencia de que vas a hacer. Josafat no tenía la más remota idea de cuál iba a ser el desenlace de eso. Si iba a ser una derrota feroz. Terminó siendo una derrota victoriosa, porque en lugar de derrota, hubo victoria, hubo conquista. Pero él no sabía, no tenía idea. Ahora nosotros lo vemos y decimos: obvio. Pero no es obvio cuando estás en medio del problema. Tal vez hoy no veas la solución, ni entiendas lo que Dios va a hacer, pero Él va a hacer algo, si le permitís. Entregarle el control, porque decíamos en el último versículo que leímos: nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. El Señor te brinda su ayuda y peleas tus batallas si es que le dejas. Vamos a orar un minutito y vamos a cerrar después este tiempo con la alabanza que el equipo nos propone. Señor, yo quiero clamar en esta hora, donde tal vez hay luchas internas, donde hay conflictos, donde hay una puja entre lo que quiero y lo que debo, entre lo que Dios me dice y lo que yo digo, entre el gobierno de Dios y el gobierno personal. Señor, que toda fortaleza espiritual se derribe en el nombre de Jesús. Que toda fortaleza que se levanta contra el nombre de Jesús, de orgullo, de soberbia, de vanagloria, de autosuficiencia, sea derribada en el nombre de Jesús. Señor, que hoy se levante en victoria tu espíritu. La victoria de Jesús se haga notoria en cada vida hoy. Señor, que la batalla que te entreguemos hoy sea la victoria del mañana. Señor, confiamos. Señor, queremos avanzar y conquistar cada una de las áreas de nuestro ser que todavía no te pertenecen. Queremos conquistarlas para Cristo. Queremos que sea el área donde gobiernes y no queremos hacer una conquista parcial. Tiene que ser completa, porque lo parcial se vuelve a contratar más temprano que antes. Señor, queremos hacerlo, Señor, pero queremos hacerlo en el nombre de Jesús. Señor, danos la fuerza. Señor, vení a pelear nuestras batallas. Te entregamos el gobierno, te entregamos el control, te entregamos el señorío sobre nuestra vida. Señor, obra con todo poder y autoridad. En el nombre de Jesús, quiero pedirte, si estás allí todavía mirando esta reflexión de hoy, escuchando desde tu casa o de donde sea, el Señor obre allí también. Tenés una batalla para pelear y el Señor sabe cuál es. Ponésela en sus manos y Él te va a bendecir. Que Dios te bendiga.